Entonces, estas son cosas en las que hay que incidir mucho a la hora de hacernos las flashcards, porque son cosas muy preguntables. Muy buenas, opositores. Hoy tenemos nuevo artículo de tarjeteo, en este caso de la Ley 39/2015, la parte de iniciación del procedimiento, capítulo 2 del título cuarto. Es una parte general, más o menos sencilla, la estuve mirando y me di cuenta de que de ahí podían salir un montonazo de preguntas para exámenes tipo test de oposiciones administrativo del Estado, administrativos de comunidades autónomas y en general cualquier oposición que tenga que ver con la administración del Estado o administraciones autonómicas. Es muy preguntable y es muy sencillo realmente, o sea que puede que de este vídeo saquéis buen provecho. Lo vamos a hacer de una forma un poquito distinta. Primero os voy a explicar la ley con el BOE, es decir, os voy a explicar estos artículos, en qué consisten y lo que están regulando realmente, lo que están diciendo. Y luego os voy a enseñar en Word directamente las flashcards que yo he hecho de estos artículos, por qué las he hecho, cómo las he hecho, y un poquito una reexplicación a través de preguntas y respuestas. Creo que combinar ambas cosas, es decir, la explicación a la vez que hago las flashcards, sería un poco confuso porque hay que ir subiendo y bajando por el documento y la ley y demás y no queda bien. Y de esta forma pues os voy a aportar un poquito más de claridad a la hora de el tarjeteo. Os recuerdo que si estáis interesados en comprar los mazos de la Constitución, Ley del Gobierno y Ley 40/2015, con los que yo probé la oposición de gestión procesal a la primera, hechos por mí con las técnicas que enseño en el canal de YouTube, me podéis escribir a consejosopositores@gmail.com, también está el correo en la descripción del vídeo, y ahí os informo de cómo hacer la transacción, precio y demás. Así que vamos con la Ley 39/2015. Bueno, pues vamos con la Ley 39/2015, capítulo 2, iniciación del procedimiento, capítulo 2 del título cuarto. Son unas disposiciones generales para explicar cómo se inician los procedimientos administrativos, ¿vale? Entonces, lo primero, que iba a decir lo más importante, pero tampoco es lo más importante, es lo primero. Los procedimientos se pueden iniciar de oficio o a solicitud del interesado. A solicitud del interesado y a instancia del interesado significan lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, y de oficio significa por el propio órgano, porque lo diga la ley, porque el órgano lo considere conveniente, etc. Entonces, pueden ser las dos cosas. Hasta aquí, muy sencillo. Muy bien. Antes de que se inicie el procedimiento, es decir, por ejemplo, se ha presentado la denuncia correspondiente, pues antes de que esa denuncia dé lugar a un procedimiento, el órgano competente para ese procedimiento puede abrir un periodo de información o actuaciones previas para conocer las circunstancias del caso y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Pues simplemente el órgano lleva a cabo unas actuaciones que no tienen que ver con ese procedimiento, es decir, quedan fuera de él para ver de qué va la cosa, simplemente. Si es un procedimiento sancionador el que estamos tratando, estas actuaciones previas se van a orientar a determinar, es decir, a establecer, a averiguar con la mayor precisión posible, obviamente, es decir, de la forma más clara que se pueda, pues los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, es decir, lo que ha pasado. ¡Es un poeta! ¡Es un poeta! La identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables, es decir, quién lo ha hecho, y las circunstancias relevantes de unos y otros. En definitiva, qué ha pasado, quién lo ha hecho y el detalle. Estas actuaciones previas serán realizadas por los órganos, creo que os lo estoy poniendo muy arriba y tampoco es necesario. Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia, ¿vale? En la materia de que se trate. Y en defecto de estos órganos de investigación, averiguación e inspección, pues por la persona que determine el órgano administrativo competente para la iniciación o para la resolución del procedimiento. Esto es preguntable. Ya veremos ahora cómo nos lo hemos hecho en flashcards. Bueno, hasta aquí muy sencillo, ¿no? De oficio o a solicitud del interesado, actuaciones previas para determinar lo que ha pasado. En el caso de naturaleza sancionadora no se especifica concretamente lo que hay que averiguar y quién lleva a cabo esas actuaciones previas. Vale, entramos en las medidas provisionales. Estas medidas provisionales son muy importantes. Yo diría que es la parte más importante de toda esta sección primera. De hecho, ya veis que es un artículo bastante generoso en cuanto a texto. Y tienen una característica que es que se pueden adoptar o antes de iniciar el procedimiento, aquí lo vemos en el punto 2, que es el punto 2, pero nos habla de algo de antes del procedimiento, pero bueno, ya está. Así son las leyes y así se las hemos traído. Y luego tenemos el punto 1, una vez iniciado el procedimiento, ¿vale? Varían unas cuantas cositas. Entonces, estas son cosas en las que hay que incidir mucho
a la hora de hacernos las flashcards, porque son cosas muy muy preguntables, ¿vale? Si en la pregunta del test os preguntan por las medidas provisionales antes de iniciar el procedimiento y una de las opciones es algo que es una vez iniciado el procedimiento de esas medidas provisionales y picáis y respondéis esa, pues es pregunta fallida. Y realmente son cosas muy sencillas, entonces no merece la pena escatimar tanto en flashcards a la hora de hacerlo como a la hora de leer los enunciados de las preguntas, ¿vale? Los tipo test. Muy bien. Una vez iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver ese procedimiento puede adoptar nuevamente de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, es decir, explicando por qué las adopta, estas medidas provisionales, las que estime oportunas, las que crea que son convenientes. ¿Para qué son estas medidas provisionales una vez iniciado el procedimiento? Bueno, pues para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, ¿vale? Esto en civil, en el procedimiento civil, no os quiero liar, pero simplemente quiero decir que es parecido, ¿vale? Que no es el único sitio de las leyes españolas donde se regulan este tipo de cosas. Las medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución, pues son acciones que se llevan a cabo para que en caso de que haya una resolución favorable a la denuncia, por ejemplo, por la que se ha iniciado el procedimiento, pues esa resolución se pueda llevar a cabo. Es decir, que si a mí me van a condenar a pagar 1.000 euros, habrá que tomar medidas para que yo no pueda sacar todos mis bienes de España y declararme insolvente, por poner un ejemplo muy desmadrado, ¿de acuerdo? Pues eso son las medidas provisionales, una vez iniciado el procedimiento. Después, antes de iniciar el procedimiento, vamos a ver que tienen otra función. ¿Cuándo se van a adoptar estas medidas? Si existen suficientes elementos de juicio, es decir, si el órgano competente lo estima conveniente porque hay motivos para adoptarlas. Y se van a adoptar de acuerdo con unos principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. ¿Qué significa esto? Bueno, proporcionalidad. Por la propia palabra se intuye, ¿no? Que las medidas sean un poco acordes a lo que se quiere conseguir en cuanto a su gravedad, ¿no? a su intensidad. Si yo voy a tener que pagar 1.000 euros en función de la resolución que recaiga, lo que no van a hacer es embargarme la casa, venderla por 300.000 euros, quitarme esos 1.000 y devolverme 299.000, porque me dejan sin casa, con un montón de dinero, pero sin casa. Es ilógico totalmente. En todo caso, pues me tendrán que embargar una moto, o unos muebles caros, o los 1.000 euros que tenga yo en una cuenta de banco, pero no me van a embargar una barbaridad. ¿Vale? Eso sería la proporcionalidad. Efectividad, es decir, que esas medidas sirvan para lo que se adoptan. Si voy a tener que pagar 1.000 euros, lo que no van a hacer es prohibirme salir de España, por ejemplo, porque aparte de que no sería proporcional, es que no tendría ningún sentido. Yo puedo estar en España, declararme insolvente y no pagar los 1.000 euros, ¿vale? No tiene nada que ver la medida con lo que se pretende. Y menor onerosidad, es decir, oneroso significa, en este caso, gravoso, dañino, costoso para mí. Entonces, si podemos elegir entre dos medidas, pues vamos a elegir la que sea menos dañina para el interesado, ¿no? Para la persona sobre la cual se está adoptando esta medida. Por ejemplo, si yo me pueden embargar, volviendo al ejemplo de antes, una moto con la que voy todos los días a mi trabajo, o una mesa de caoba que heredé de mi tía, la del pueblo, y que la tengo ahí muerta de risa y que vale una pasta, pero es que yo no la uso porque no me interesan los muebles y además no me interesa ganar dinero, por eso ahora voy a tener que pagarlo porque no me interesa ganarlo, y no la he vendido, pues tiene más sentido que me embarguen la mesa de caoba a que me embarguen la moto, ¿no? Porque con la moto tardo en ir al trabajo 15 minutos y andando voy a tardar 1 hora. ¿Vale? Pues, ¿qué sería más oneroso? ¿Embargarme la moto? Pues mejor que me embarguen la mesa de caoba, que sería menos oneroso, menos costoso para mí. Proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. Vale, ahora las medidas antes de la iniciación del procedimiento. ¿Quién va a ser ahora competente? También se pueden adoptar de oficio o instancia de parte, ¿vale? Igual que las otras. Pero va a ser competente el órgano que es competente, valga la redundancia, para iniciar o instruir. Antes era el órgano competente para resolver, ahora va a ser el órgano competente para iniciar o instruir, en caso de que sean distintos. ¿En qué casos se van a adoptar? Ya no es si hay suficientes elementos de juicio, ahora es si en casos de urgencia inaplazable. Es decir, que corre prisa a adoptar estas medidas porque si no, se van a perjudicar los derechos, los intereses implicados, ¿vale? Entonces se adoptan para la protección provisional de los intereses implicados, ya no se adoptan para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, y se adoptan en casos de urgencia inaplazable. Es decir, si corre mucha prisa porque si no,
esos intereses se van a ver perjudicados, ¿vale? Ahí vemos una diferencia muy importante. Y luego, pues podrá adoptar de forma motivada, esto es lo mismo, pues, medidas provisionales que resulten necesarias. Antes era que estime oportunas, ahora es que resulten necesarias, eso también es una diferencia. Es pequeña, pero también pueden ir a pillar con eso. Y proporcionadas. Bueno, aquí igual que en criterio de proporcionalidad. Estas medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento tendrán que ser confirmadas, es decir, puestas, modificadas, cambiadas o levantadas, quitadas, en el acuerdo de iniciación del procedimiento. Si se han adoptado estas medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento, el acuerdo de iniciación se tiene que efectuar en el plazo de 15 días desde que se adopten esas medidas. Y este recurso podrá ser objeto del recurso que proceda. Este acuerdo, perdón. Bueno, pues no dice qué recurso es, dependerá de cada procedimiento. Y lo que nos quiere decir es que, aunque se hayan tomado medidas provisionales antes de iniciar el procedimiento, contra el acuerdo de iniciación del procedimiento, pues vamos a poder interponer los recursos que procedan, que no va a cambiar eso. Las medidas antes de la iniciación del procedimiento van a quedar sin efecto en dos casos. Es decir, se van a tener por no puestas. Si el procedimiento no se inicia en el plazo de 15 días desde su adopción, o si se inicia en ese plazo de 15 días, pero el acuerdo no las menciona, no contiene pronunciamiento expreso, es decir, no dice qué medidas han adoptado, pues entonces se tienen por no puestas, ¿vale? Hasta aquí, bastante claro. Ahora nos enumera la ley qué medidas se pueden adoptar, de acuerdo con la ley de enjuiciamiento civil, pero bueno, esto precisamente creo que no es muy importante en este caso. Y bueno, son suspensión temporal de actividades. Pues si yo estoy haciendo ruido con un bar y me han puesto una denuncia, pues me pueden decir que temporalmente, hasta que se aclare el asunto, deje de cierre el bar o deje de hacer ese ruido. Prestación de fianzas para asegurar a lo mejor un posible daño que se esté causando. Retirada de intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, cierre establecimiento por estas. Pues bueno, si tengo básicamente una denuncia porque estoy vendiendo vendiendo productos o poniendo comida, por ejemplo, que se supone que está en mal estado, que puede afectar a la salud, ¿vale? Pues me retiran esos productos que estoy vendiendo, o intervención de bienes productivos, pues si son las máquinas con las que estoy fabricando algo los que están causando ese daño, pues me las quitan también, o suspensión de temporal de servicios, me cierran el restaurante donde se supone que ha habido una intoxicación alimentaria. Esta calavera significa ¡peligro! ¡Peligro! Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico, por aplicación de precios ciertos. Bueno, el embargo es básicamente una anotación en el registro que corresponda para que ese bien, digamos, la administración, en caso de tener que luego vender cosas mías para pagar la multa que sea o para pagar la cantidad que sea, tenga preferencia. Porque si yo vendo un bien embargado, el comprador va a saber que está embargado, entonces a ese comprador se lo pueden quitar para venderlo, ¿vale? Eso es el embargo. Entonces, bienes, pues cosas, rentas, dinero que yo cobre, y cosas fungibles. Esto es una pedantería enorme, ¿vale? Que se marca aquí la ley sin ningún sentido. Cosas fungibles. Fungible significa intercambiable por otro de igual calidad. Este boli, por ejemplo, que tiene aquí esto aquí torcido. Bueno, este ya no es fungible porque lo he personalizado yo con mi tal. Pero vamos, un boli azul, marca Bic de toda la vida, es fungible por cualquier otro boli Bic azul del mundo, ¿vale? Eso significa fungible. Computables en metálico significa que se puedan vender por dinero por aplicación de precios ciertos. Lo mismo, vamos. Cosas que se puedan vender. Punto. El depósito, retención y movilización de cosa mueble. Cosa mueble significa algo que se puede mover. No tiene que ser por qué ser la mesa de caoba de la que hablábamos antes. Un coche es algo mueble, ¿vale? Que te pongan un cepo en el coche, eso sería esta medida, ¿vale? O que se lo lleven al depósito, nunca mejor dicho. Intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda. Si yo me dedico a vender cocaína... Eso sí es de gángsters, de gángsters. En pequeñas cantidades, porque si no ya no sería administrativo, pues me quitan el dinero que he ganado con esa actividad ilícita. Consignación o constitución de depósito de cantidades que se reclamen, pues digamos que Hacienda me reclama una cantidad y yo la tengo que consignar. Consignar significa depositar en una cuenta bancaria a nombre de la administración y queda ahí hasta que el procedimiento se resuelva. Si tengo que pagarlo finalmente por la resolución del procedimiento, pues ya está, ya lo he consignado y ya lo pierdo, y si no, pues se me devuelve.
Retención de ingresos a cuenta que deban abonar las administraciones públicas, es decir, si cobro el paro, la pensión de jubilación. Y el cajón desastre, que hay muchos artículos de este tipo, que es aquellas otras cosas que vengan haciendo falta, ¿vale? Ya sea que las prevean las leyes o que no, o que se estimen necesarias. No tiene por qué estar prevista en la ley. Punto cuarto. Este punto cuarto, bueno, lo pone porque lo tiene que poner, pero es bastante evidente. No se pueden adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación. Lo que he dicho antes de la casa entraría en este supuesto. A los interesados, o sea, a las personas a las que les apliquen, o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Muy evidente, ¿no? Lo de los derechos amparados por... No pueden violar derechos. No, yo que sé, una medida provisional no puede consistir en esclavizarme hasta que consiga pagar los 1.000 euros que debo. Bueno, eso no sería una medida provisional, ¿vale? Sería ya una medida, una resolución, pero se entiende. Y por último, las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento. Es decir, mientras se está tramitando el procedimiento se pueden quitar las medidas o cambiar de lo como son. Nuevamente de oficio o instancia de parte. ¿Por qué? Pues por circunstancias sobrevenidas o circunstancias que no se tuvieron en cuenta cuando se adoptaron las medidas. Circunstancias sobrevenidas. Me han embargado los 1.000 euros de la cuenta porque yo tenía sospechas de ser insolvente, pero ahora he heredado de mi tía, la de la mesa de caoba, también me dio 50.000 euros y los acabo de heredar ahora, ¿vale? Esto ya es totalmente surrealista. Pero bueno, que de repente tengo dinero. Bueno, pues a lo mejor ya no hace falta que tenga la mutua embargada. O que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. Pues que esos 50.000 euros los tenían en el extranjero, no se habían descubierto y ahora sí, ¿vale? En todo caso, se extinguirán las medidas provisionales, es decir, ya desaparecen, cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. O sea que las medidas no se van a extinguir una vez que el procedimiento finalice por resolución firme, sino cuando esa resolución se lleve a cabo, cuando surta efectos, cuando yo ya haya pagado los 1.000 euros. No me van a dejar de embargar la cuenta solo porque el procedimiento acabe. Me la van a dejar de embargar cuando yo haya pagado lo que tengo que pagar. ¿Vale? Eso significa este surta efecto. Y ya por último, la acumulación. Acumulación significa tramitar dos procedimientos por la misma vía porque van a tener una resolución igual, porque son muy parecidos entre ellos. Entonces, ¿quién puede acumular? El órgano administrativo que inicie o tramite. Fijaos que todo el rato nos va diciendo el que inicie, el que tramite, el que instruya o el que resuelva. ¿Vale? Bueno, el orden sería inicie, instruya, tramite o resuelva. Pues a eso mucho ojo. Eso es muy preguntable en un examen. Niéguemelo. ¿Qué procedimientos se pueden... O sea, ¿cómo tienen que haber iniciado estos procedimientos? Da igual, pueden haber iniciado de cualquier forma, se pueden acumular, no importa. Se pueden acumular de oficio o instancia de parte, otra vez. Si os fijáis, todo ha sido de oficio o instancia de parte. Y también es muy preguntable eso. Y se puede acordar su acumulación a otros procedimientos con los que guarde identidad sustancial, es decir, que se parezcan muchísimo, o íntima conexión. Pues, por ejemplo, procedimientos en los que los afectados y los denunciantes sean los mismos. Principalmente eso, ¿vale? Que vayan por el mismo tema. Por ejemplo, una acción de la administración, una contaminación de una fábrica que haya afectado a muchísima gente y hayan denunciado por separado, ¿vale? Pues todo esto serían procedimientos que guarden identidad sustancial o íntima conexión. Siempre que sea el mismo órgano que deba tramitar y resolver. Es decir, que las puede acordar el órgano que inicie o tramite, pero el mismo órgano, o sea, se pueden adoptar siempre que deba ser del mismo órgano el que tramite o resuelva. Importantes estos detalles, ¿vale? Los acumula el que inicia o tramita siempre que estos procedimientos se tramiten y resuelvan por el mismo órgano. Y cuanto al acuerdo de acumulación, no cabe recurso, se acumulan y punto. Vamos a ver unas flashcards. Mi momento ha llegado. ¿Cómo me haré yo flashcards de este procedimiento? Bueno, pues a instancia de quién, es decir, los de oficio o a solicitud del interesado, me los haría en una pregunta básica, ¿vale? Este sería el contexto que me daría y la iría copiando y pegando a lo largo de todas las flashcards de esta parte de la ley, porque son disposiciones generales sobre la iniciación, si queréis decir sobre la iniciación del procedimiento administrativo, también es válido, mientras vosotros os enteréis de lo que os estéis hablando. Y lo haría así pues por un poco de tener un criterio sólido a la hora de hacer flashcards. Es decir, que cada vez que os encontráis esto en un párrafo, que esto suele estar dentro de un párrafo largo sobre un procedimiento, lo saquéis fuera
simplifiquéis ese párrafo, pero no os dejéis de preguntároslo y además tendiéndoos esta trampita, ¿vale? Bueno, no trampita, sino que bueno, es una pregunta difícil, porque en los tipos de esos pueden preguntar una opción de oficio, otra opción a instancia de parte, de oficio a instancia de parte o ninguna de las anteriores, por ejemplo. Entonces vosotros tenéis que responder esto, y si solo respondéis de oficio o solo respondéis a solicitud del interesado, os la tendréis que dar por mala, ¿vale? Pues así vamos a hacer todas las básicas todas las preguntas que no sobre esto, sobre la instancia de quién se pueden hacer las cosas, en todas las leyes que estudiemos, en mi opinión. Bueno, aquí he hecho closes con colores, ya sabéis que cada color es un cloth distinto. Y los que estén del mismo color, pues a vuestro criterio queda hacer un mismo cloth con dos partes o un cloth distinto para cada una. Aquí tenemos un cuándo muy evidente, ¿vale? ¿Cuándo se van a iniciar las actuaciones previas, el periodo de información actuaciones previas? Pues antes del inicio del procedimiento. ¿Quién? El órgano competente. Podrá, porque no es deberá, es podrá, abrir un periodo de información o actuaciones previas, ¿vale? Y el o, pues si veis que en vuestro tribunal suele ser bastante puñetero y va a preguntar a pillar con estas cosas del o el i. Así, muerde el cebo. Tampoco es muy habitual, pero podría ser. Pues os lo marcáis. Entonces, ¿quién? El o no, cuándo, con anterioridad y podrá, ¿vale? ¿Para qué sirven estas medidas previas? Pues para conocer las circunstancias y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Muy facilito, un cloth de doble opción o alternativa, como queráis. Y el i lo tarjeteamos. ¿Para qué sirven estas actuaciones previas? Para determinar, bueno, perdón, en caso de procedimientos sancionadores, yo esto me lo marcaría, ¿vale? Para que cuando me salga esto, la pregunta sea, cuando las actuaciones previas se orienten a determinar estas cosas, ¿qué tipo de procedimiento es? Sancionadores, ¿vale? Nos estamos haciendo una pregunta en el enunciado. Es un poquito una trampa, una excepción a la regla, pero en este caso es válido. ¿Con qué? Con la mayor precisión posible. Y bueno, esto pues ya saben, o sea, no lo marqué porque ya sabéis cómo se hacen estas tarjetas, ¿vale? Directamente una de cada línea. ¿Quién lo va a llevar a cabo? Pues los órganos que tengan estas funciones. Y si queréis y veis que van a pillar con estas cosas, os hacéis la misma, si os fijáis es el mismo texto, pero detallado, ¿vale? El mismo texto, en una os preguntáis, en este texto os preguntáis esto del tirón, para vosotros en vuestra cabeza decir, vale, los que hagan funciones de averiguar cosas. Y luego podéis detallaros esto en otra, una tarjeta secundaria. Y aquí estamos en las mismas. ¿Quién será, en caso de que no existan estos órganos de investigación, averiguación e inspección? ¿Quién lo va a hacer? Pues la persona que determine el órgano competente para la iniciación o resolución. Es decir, otra persona que determine un órgano. Y en una tarjeta aparte, pues que sea el órgano para la iniciación o resolución del procedimiento. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si vosotros os marcáis en un cloth la persona u órgano que determina no sé quién, y dentro del mismo párrafo, en otro cloth, la iniciación o resolución del procedimiento, cuando veáis esto, es decir, cuando esto esté oculto y veáis el resto, ya vais a saber, ya lo vais a saber por contexto, porque dices, por no sé qué, la iniciación, vale, sí, por el órgano competente para quien determine, y lo vais a averiguar por contexto, que es lo que nunca tenemos que hacer cuando nos elaboramos una flashcard. Por eso, en una nos preguntamos qué es la persona que determine el órgano, y en otra detallamos lo de la iniciación o resolución. Y al igual que en el de oficio instancia de parte, tenemos que responder bien las dos cosas o sería una tarjeta fallida. Medidas provisionales. Iniciado el procedimiento, nos la marcamos aquí en negrita, ¿vale? Para que sepamos que nos estamos preguntando por esa parte. ¿Quién? El órgano competente. ¿Vale? Aquí si queréis os podéis poner los dos puntos de quién, aunque bueno, yo es que lo vi bastante obvio porque después de esto viene un podrá. Antes de un podrá siempre tiene que venir la persona que puede. Podrá, porque no es deberá, adoptar como de forma motivada las medidas provisionales. Esto, bueno, sí, está bien tarjetearlo, pero también es parte del enunciado, ¿vale? Es un poco también pregunta dentro del enunciado. No pasa nada, es un poquito un refuerzo. Aunque con esto ya deberíais saber perfectamente que os estéis hablando de las medidas provisionales. ¿Qué medidas? Las que estimen oportunas. ¿Para qué? Esto sí es muy importante, porque antes de iniciar el procedimiento es para asegurar la eficacia de la resolución.
¿Qué propósito tienen estas medidas? Bueno, es una reincidencia, perdón, súper criminal, ¿sabes? Una redundancia o una alternativa. Si queréis esto, pues lo dejaríais así. Y el propósito os lo preguntaríais fuera. Y si no, pues las dos cosas, ¿vale? Para machacar esa cosa tan importante. ¿En qué caso se podrán adoptar? Si existen elementos de juicio suficientes. No me ha parecido necesario aquí hacer una redundancia y así también simplificamos un poquito este párrafo. Los principios, ¿vale? Igual un gloss de cada una. Es muy importante que entendáis cuáles son, o sea, qué decir, qué significa cada cosa, y os vais a acordar con más facilidad. ¿A instancia de quién? Pues, ya está, ya lo mismo de antes, de oficio, instancia de parte. Y ahora ya pasamos al antes de iniciar el procedimiento. Lo mismo, instancia de quién, de oficio, instancia de parte. ¿Quién? El órgano competente, fundamental, para iniciar o instruir, ¿vale? Para iniciar o instruir, no para resolver. ¿Veis aquí la diferencia? Muy bien marcada con las flashcards. También lo podemos hacer en básicas, a gusto de cada uno, pero bueno, creo que ya que tenemos los clauses, pues vamos a usarlos para ir más rápido. También podréis volver aquí a tarjetearlo, aunque como hice estas flashcards basándome en las diferencias entre ambos tipos, como esto es igual en ambos casos, que las medidas no son obligatorias, y bueno, simplemente entendiendo que no son obligatorias, ya sabéis que es un poder, pero bueno, está bien recordárselo. Marcáis esto aquí, ¿o no? Como queráis. ¿Cómo las va a adoptar? Igual de forma motivada, aquí sí lo marqué. Bueno. Las medidas provisionales es lo mismo, que resulten necesarias y proporcionadas. ¿Vale? Ya no son las que él considere necesarias, como antes. Ya no son las que él considere, bueno, que estime oportunas, sino las que sean necesarias y proporcionadas. Bueno, confirmadas, modificadas o levantadas, os lo podéis marcar incluso en un C1, 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 no hace falta que sean tres distintos, como vosotros veáis. Y ¿dónde? En el acuerdo de iniciación del procedimiento, esto sí es muy importante. También esto, si queréis, en vez de en, pondría mediante. A mí me gusta escribir mediante antes de una resolución. El acuerdo de iniciación del procedimiento es una resolución. Y mediante solo da lugar a que después venga una resolución. Y entonces ya con este mediante os estáis preguntando ¿en qué resolución deberán ser tal? Porque en puede dar lugar a otras cosas. O por el acuerdo de iniciación también a veces pone por antes de las resoluciones. Y no me parece... O sea, las flashcards tienen que ser difíciles de responder, pero no tienen que ser confusas. ¿Vale? En este caso sí va a ser muy evidente que después de este en viene una resolución, pero yo creo que por lo que he dicho antes, solidez de criterio a la hora de hacer las flashcards, es importante marcar bien las palabras que vienen antes de cada cosa. ¿Vale? Pues yo todas las resoluciones me las tarjeteaba con un mediante, cuando me iba a preguntar por una resolución, y creo que es interesante hacerlo así. Bueno, un plazo, simple y llanamente. Voy a hacer un vídeo en el canal sobre cómo tarjetar plazos, porque los plazos son fundamentales. O sea, por favor, si os vais a hacer flashcards de alguna cosa solo, porque no tenéis tiempo, porque las flashcards os aburren muchísimo y solo queréis haceros las cosas más importantes, que sean de plazos. ¡Peligro! Los plazos son fundamentales. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer preguntas de test, sobre un plazo. 5 días, 10 días, 15 días o 20 días. Ya tenéis ahí 4 opciones para una pregunta de esto. Facilísimo. Os meten 10 preguntas de plazos en un examen, no los habéis estudiado bien y habéis suspendido o no os habéis sacado a la plaza. Los plazos son fundamentales siempre, todos los plazos de las leyes. Y lo bueno es que con flashcards son muy fáciles de estudiar. 15 días de resolución, ¿vale? Nada, y el desde es muy importante aquí también. En los plazos, a ver, lo normal es que os pregunten solamente por el día, pero si quieren ir a pillar os preguntan por el desde cuándo y os funden, ¿eh? Igual, en el mismo cloud o en cloud distinto, como veáis. ¿Qué recurso cabe contra el acuerdo de iniciación del procedimiento? El que proceda, ¿vale? Una pregunta muy básica. ¿En qué caso se podrán adoptar estas medidas antes de iniciar el procedimiento? Caso de urgencia inaplazable. Si queréis, os hacéis un cloud aparte para urgencia inaplazable, marcaroslas bien y ir muy al detalle. ¿Para qué sirven antes de iniciado? Para la protección provisional. Recordad que antes era para asegurar la eficacia de la medida. Lo mismo, si queréis detallar más, pues protección provisional e intereses implicados, ¿vale?
si queréis ir un poquito más al detalle. Y en todo caso, estas medidas van a quedar sin efecto si, bueno, pues un cloth y otro cloth. Ojo, no es necesario que aquí sepáis lo del plazo de 15 días. Es decir, esta flasca no la hacemos para aprendernos este plazo, sino para saber que quedan sin efecto las medidas si no se adoptan en el plazo que dice la ley, ¿vale? Entonces, si estáis estudiando esta tarjeta y decís, no se inicia el procedimiento en el plazo de el que decía que tenía que ser, y es correcto, bueno, os la podéis dar por buena. Pero lo suyo es que incluso aquí fueseis capaces de responder el plazo, ¿vale? Lo que os quiero decir es que aquí el quid de la cuestión no es el plazo, sino el supuesto en el cual la medida va a quedar sin efecto, perdón. Y bueno, pues el otro caso. Aquí, si queréis preguntaros lo de la ley de enjuiciamiento civil, por ir un poquito al detalle, pues bueno, pero vamos, ya os digo, no es lo importante. Esto es una enumeración clásica, ya sabéis cómo tarjetear enumeraciones, lo hice con la Constitución. Os voy a dejar en las etiquetas del vídeo el enlace para que lo veáis si tenéis dudas. Esto no lo tarjeteé, o sea, no marqué los closes porque me parece muy fácil. Si queréis ir al detalle con difícil, imposible reparación a los interesados, que impliquen violación de derechos amparados por las leyes en vez de por la Constitución, por ejemplo, pues bueno, pero vamos, muy fácil de detectar aquí lo que es detalle. Y además que es algo tan básico que es que, bueno, lo pueden preguntar, pero me parece una cosa muy fácil y muy evidente para alguien que ya se haya simplemente leído la Constitución, por ejemplo, ya va a deducir que los derechos son muy importantes. Pero vamos, os podéis hacer flashcard, incluso podríais hacer así, una así, o qué tal, ¿vale? Por ejemplo. Y ya vamos acabando. Las medidas provisionales pueden ser... Mirad, aquí lo he ido a marcar un poquito aquí. Esto es un poco una gamberrada, ¿vale? ¿Pueden ser alzadas? Sí. ¿Pueden ser modificadas durante la tramitación del procedimiento? Sí. ¿Pueden ser modificadas durante... ¿Vale? Alzadas, modificadas. Ya está. Bueno, pues para que os recordéis que sí. ¿Vale? Simplemente. No se me ocurrió una forma un poco mejor de hacer esto. ¿A instancia de quién? De oficio de instancia de parte. Me parece, por cierto, que por ahí había un oficio de instancia de parte que ya estaba tan harto de hacer preguntas de eso que ya no lo hice, ¿vale? Pero nada, que todos los oficios de instancia de parte os los hagáis en básicas. A mi criterio, tal y como yo lo haría, como yo lo considero que hay que hacer. Bueno, los dos supuestos son los que se pueden alzar o modificar durante la tramitación del procedimiento. Fácil. Se me está fundiendo el cerebro. Aquí he resaltado el surta efecto. Entonces, ¿cuándo qué? Cuando la resolución que ponga fin al procedimiento surta efecto, ¿vale? También lo podréis hacer en uno solo seguido, pero bueno, me parece que este surta efecto es muy importante. Detallároslo como queráis, pero es muy importante. Y vamos ya a la acumulación, ¿vale? Pues ¿quién? El órgano administrativo, quien inicie o tramite un procedimiento, esa coma ahí sobra por completo. ¿Quién? ¿Vale? Podrá, porque no es obligatorio, disponer su acumulación a otros procedimientos. Su acumulación aquí realmente ni siquiera... Es que después de lo de otros procedimientos es obvio que va a ser la acumulación, pero bueno, como queráis. ¿Qué procedimientos? Pues identidad sustancial o íntima conexión, como siempre, un clause o dos. Bueno, los procedimientos que se pueden acumular, ya sabéis que son los que el mismo órgano deba tramitarlos y resolverlos. Esto sería un fallo si solamente decís una de las dos o si las decís mal. Y es el mismo órgano. Un poquito para resaltar ahí. No se me ocurre una forma mejor de hacerlo, la verdad. Si tenéis alguna, pues la dejáis en los comentarios y la compartimos. Y era para detallar simplemente, ¿vale? Aquí pues la marqué entera para que sea un poquito el supuesto general y aquí ya el detalle. ¿Cómo deben haber sido iniciados de cualquier forma? ¿Y qué recurso cabe contra el acuerdo de acumulación? Ninguno. Hemos tarjeteado todo, no nos hemos dejado nada, salvo de un oficio de instancia de parte, que es de hecho lo de la acumulación, ¿vale? Que ya estaba cansado, pero vamos, ya sabéis cómo se hace. Y nos hemos explicado las disposiciones generales sobre iniciación de los procedimientos y nos hemos hecho unas flascas buenísimas. Y esto no se nos va a olvidar jamás, ya veis que es muy sencillo y súper preguntable. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, me ayuda mucho a que YouTube me dé un poquito de amor. Dejadme en comentarios lo que queráis, las flascas como las haríais vosotros, si lo que yo os he hecho os ha parecido una castaña pilonga.
compartidlo con quien queráis, pero aseguraros de que no os vaya a quitar la plaza, y nos vemos en el próximo vídeo.